Bueno, Sara, te cuento que yo estoy feliz de que haya bloqueo. Mira, el bloqueo es importantísimo. Primero porque un asunto tan grave como el que estamos viviendo, que es un antes y un después para el mundo en general, un asunto que nos hace casi dar la vuelta al pensamiento sobre qué es lo normal, cuál es el camino del ser humano, hacia dónde nos hemos estado conduciendo a lo largo de estos años y hacia dónde estamos cayendo. Eh, una cosa así como la que estamos atravesando no puede simplemente pasar desapercibida para un autor. Entonces, el bloqueo que muchos autores están experimentando, para mí es necesario. ¿Por qué? Porque normalmente una buena ficción nace de la distancia suficiente que existe entre el hecho real y la ficcionalización de ese hecho. Entonces, si mientras más cercanos estemos al hecho que estamos escribiendo, si es que nuestra inspiración está basada en la realidad, por ejemplo, menos, ¿qué puedo decirte? Menos reflexiva, menos asertiva será esa escritura. A mí me parece que la distancia suficiente entre el hecho y la ficcionalización de ese hecho es fundamental. Entonces, primero celebro yo que haya escritores bloqueados en esta época de pandemia, porque de lo contrario, querría decir que lo que está ocurriendo afuera no está siendo visto con la delicadeza, con la importancia que realmente tiene esta circunstancia, ¿no? Um, por ejemplo, te pongo el caso, para escribir de la guerra o de la Segunda Guerra Mundial, pues habrá tenido que pasar 30 años posiblemente para que el escritor o escritora haya decidido citar, haya decidido dar la vuelta a ese hecho real y escribir su ficción. Entonces, yo pienso que sí hace falta un poco de aire, un poco de espacio en lo que está ocurriendo. Pero tú me preguntabas qué consejo le das. Mira, yo lo que he hecho en esta pandemia, yo te cuento que he escrito un tratamiento para un largometraje de cine, he escrito un mediometraje, un guión de mediometraje de ficción, he escrito también un cuento, también la revisión entera de un poemario, eh, ya no me acuerdo si algo más, tal vez algo más también, pero cuál ha sido, porque he tenido como muy intensa la escritura, pero no he escrito nada sobre la pandemia. Y además he dejado de lado algunos textos que, por ejemplo, mi poemario en el que estoy trabajando, en el poemario para adultos, tiene un tema muy especial que cuando ocurrió la pandemia yo dije, ese libro ya no sirve de nada, porque pensé que la nueva circunstancia era como que relativizaba, ridiculizaba todo lo que yo había escrito en estos poemas y así que tuve que dejarlo en paz. Y bueno, mientras ha ido pasando los meses, he dicho, no, ahí hay algo que es importante y que vamos a sobrevivir a esta pandemia posiblemente y podré retomar ese libro, pero no ahora. Entonces, quiero que sea como claro el hecho de que si hay un bloqueo es por algo, ¿verdad? Es algo y así hay que hacer caso a esos bloqueos. No hay que forzar esa escritura. A mí me ha servido escribir solamente textos que no tengan nada que ver con el asunto. Y me han servido de refugio, me han servido de escape. Cuando estaba escribiendo este guión el que te hablo, este mediometraje, es una adaptación literaria sobre una historia que ocurre en Persia. Y entonces yo acá en casa les decía, lo siento, ahora yo voy a viajar a Persia, no me molesten. Y entonces yo vivía sumergida en esa antigua Persia con esos personajes y me la pasaba muy feliz de quizás de haberme olvidado de lo que estaba ocurriendo en las noticias aquí afuera, acá en nuestra cuadra y en el mundo. Entonces, ese es quizás un consejo, ¿no? Evadirse sí, si es que tienen la posibilidad. Hay personas que no pueden evadirse por la preocupación, por el trauma, yo pasé un mes entero muy asustada, muy traumatizada por todo. Después ya pude sumergirme en una evasión quizás con la escritura.